Queridos maestros, buenas tardes. Bienvenidos a este curso de planificación curricular o programación curricular que, yendo al tema central, vienen a ser sinónimos. Lo que nos interesa es poder trabajar algunos aspectos centrales relacionados a este proceso tan importante. Saludo su deseo de estar conectados en este momento y vamos a comenzar esta primera sesión con unas palabras de oración. Oremos. Gracias Dios por la oportunidad que nos das de servirte a través de esta tarea que es la de educar. Bendícenos, mi Dios, ayúdanos, inspíranos a que este tiempo pueda ser un tiempo provechoso, que lo sintamos así y sobre todo que pueda ser de beneficio para quienes más los necesitan, Señor, nuestros maestros y nuestros estudiantes. Bendícenos y ayúdanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 ¿Listos para comenzar? ¿Listos para comenzar? Recordaba hace unos minutos alguna clase que dicté en pregrado relacionada a programación curricular y recuerdo la expectativa que tenían nuestros queridos colegas, ya seguramente deben haberse graduado, respecto al curso. Porque claro, el saber programar desde el pregrado se ve como una habilidad compleja y seguramente una que va a ser además su carta de presentación. Entonces las preguntas, las cuestiones, los peros, las correcciones, tenía como ingrediente este tema de expectativa. En el pasar de los años yo estoy segura que si vuelvo a encontrarme con este mismo grupo de estudiantes en ese entonces, ahora maestros, 5, 10, 15 años después, y les digo, vamos a hablar de programación curricular, ellos dirían, qué aburrido, ¿programar para qué? Y ¿por qué a veces se percibe esta sensación? No quiero comenzar este curso sin antes poder tener un espacio de reflexión con ustedes. Entiendo que estoy refiriéndome a directores, a coordinadores, que necesitamos generar ciertos consensos respecto a por qué programar, para qué. Y si por allí aparece la sensación o la palabra qué aburrido, entonces sí necesitamos empezar a reflexionar cuál es el verdadero sentido de este acto de planificar. Nuestros profesores tienen que entenderlo, tienen que sentirlo de esa manera, de tal forma que se convierta en una herramienta útil para nuestro trabajo. Así que si usted ha pensado o ha sentido programación curricular, qué aburrido, le animo a despojarse de esa idea, a tener expectativa de lo que vamos a revisar, porque sí le prometo algo. Hay cambios. El currículo nacional, que es lo más concreto que tenemos hoy, sí propone cambios relevantes respecto al proceso de programación y lo que es más interesante, estos cambios en el proceso de programación tienen que afectar la práctica, la clase, y es allí donde está el verdadero valor de este momento de la planificación. El título del curso es Planificación Curricular y a esta sesión le he puesto como título también Programar en el enfoque por competencias. No es programar como programábamos hasta hace 10, 15, 20 años atrás. Este programar tiene una mirada distinta. Y entonces me animo a revisar algunas preguntas con ustedes. La primera, ¿para qué programar?
¿Se lo ha preguntado usted? ¿Hace cuánto tiempo no dicta clases? Y si las está dictando, si ejerce como docente, ¿cuántas veces ha subido esta pregunta a su reflexión? ¿Para qué estoy programando? Le cuento un dato. En una encuesta aplicada a 120 docentes, se les preguntó cuál es la percepción que tenían respecto a la utilidad de programar. Curiosamente, el 79% de profesores dijo de que para ellos programar no era útil, que incluso les quitaba tiempo de otras actividades propias de su labor. Algunos comentarios que acompañaban esta encuesta decía, por ejemplo, yo preferiría no tener que entregar sesiones y utilizar este espacio para preparar material. ¿Alguna coincidencia con conversaciones que ha tenido usted con profesores? Entonces, ¿es realmente útil programar? ¿Cuál es el sentido de hacerlo? Y si estoy hablando con directores o coordinadores, viene una segunda pregunta inmediatamente después. ¿Para qué reviso la programación? El profesor ha utilizado un tiempo para cubrir un formato que le exigimos y este formato llega a la oficina del coordinador, del asesor, del jefe, director, más allá de la función que ejerzamos, y muchas veces lo que verificamos es el cumplimiento de la entrega del documento. Pero ¿ese es el verdadero fin de la programación? Recuerdo un profesor que me comentaba alguna vez y me decía, tengo al coordinador más veloz de todo el planeta, porque yo entrego mi sesión a las 10 de la mañana y a las 10:05 yo ya tengo la sesión en mi escritorio con el sello de OK. ¿Es que este coordinador realmente es muy veloz o era muy veloz? ¿O es que lo único que se hacía era colocar el sello diciendo tú me entregaste la programación? Planteo la pregunta entonces, ¿estamos revisándola y para qué la revisamos? La tercera pregunta viene entonces de cajón. ¿Qué criterios utilizamos para revisar la programación si es que la estamos revisando? ¿Dónde es que usted coloca el ojo? ¿Dónde es que fija más su atención cuando se trata de revisar un documento de programación? Estamos hablando de planes anuales, de unidades, de proyectos, de sesiones. ¿Es que todos los documentos se tienen que revisar de la misma forma? ¿Es que tengo que tener cierto cuidado en algunos aspectos más que otros? ¿Es que en algún nivel necesito mirar algunas cuestiones más que en otro nivel? Es otra pregunta que pretendemos responder a lo largo de este curso. Y la pregunta final, todo este proceso, el para qué programar, el para qué revisar, el cómo revisar, ¿realmente implica utilidad para el trabajo del profesor? Entonces quisiera, alrededor de estas preguntas, plantear algo fundamental, algo de base. Estoy casi segura de que la mayoría de nosotros va a coincidir que todo el sistema educativo y en este caso todo el núcleo de atención dentro de la institución educativa, dentro del colegio o la escuela, está girando en torno a un individuo que es el estudiante. Esto no solamente en el discurso, sino que soy testigo de que es una prioridad real en la formación adventista. Entonces, si el estudiante es el foco, seguramente coincidimos en que el segundo individuo más importante dentro de la escuela es el docente. Y en este caso, como suele suceder, este estudiante o este grupo de estudiantes no tiene a un solo docente de quien recibe formación, sino que hay un grupo de docentes que lo forman. Alguno de ellos será seguramente el tutor o el consejero, pero no va a ser el único. Y entonces este estudiante en un año está recibiendo influencia de por lo menos 2 docentes. Ahora, somos testigos también, y seguramente usted va a estar de acuerdo conmigo, de que el estilo del docente 1 va a ser distinto al estilo del docente 2. Sus fortalezas, sus debilidades, sus experiencias, sus teorías implícitas, de ninguna manera van a ser iguales, en algunos casos quizás parecidas. Entonces, la pregunta es, ¿cómo puedo asegurar desde mi rol de director, desde mi rol de coordinador,
que las fortalezas de estos 4 docentes, según el ejemplo que estoy planteando, realmente lleguen y apunten al beneficio del aprendizaje de este estudiante? Y usted seguramente dice o está pensando, claro, si son sus fortalezas, claro que lo benefician. No necesariamente, porque podría haber algún docente que tiene mucha experiencia o muy buen manejo didáctico, pero cuya actitud, cuyo compromiso no esté del todo claro, por ejemplo. Y cuánto más si es que nosotros hablamos de las debilidades que pueden tener estos docentes o algunos de estos docentes en el manejo disciplinar, en el manejo metodológico y en el manejo de la relación con el estudiante. Entonces yo podría tener, voy a plantearlo de esta forma, un docente 1 que tiene un excelente manejo disciplinar, pero tiene como debilidad el manejo metodológico. Un docente 2 que tiene muy buen manejo con los niños o con los jóvenes de secundaria, pero el aspecto disciplinar lo tiene flojo. O que, por ejemplo, en el caso del docente 3, hay cierta temática en la que sí es suficiente su conocimiento y hay cierta temática dentro de su área que le es ajeno, que no termina de cuajarse como para poder hacer un buen proceso de formación. Entonces, es allí donde entra el tercer agente de todo este proceso en un nivel mayor. Cuando hablamos de escuelas o instituciones más pequeñas, el directamente relacionado a esta tarea es el director. Y cuando la escuela o la institución es un poco más grande, nosotros no hablamos del director, sino hablamos generalmente de coordinadores. En algunos casos coordinadores de ciclo, en otros coordinadores de nivel. Y entonces, si estamos diciendo que las fortalezas y debilidades no son necesariamente las mismas, de hecho no lo son, ¿cómo puedo garantizar que este estudiante o este grupo de estudiantes realmente está asegurando aprendizaje? ¿Cómo lo logro? ¿Cómo puedo dar garantía en mi calidad de director o de coordinador que eso suceda? Bueno, la programación curricular o planificación curricular cumplen parte de esa función. Uno de los argumentos que se utilizan para desestimar la utilidad de la planificación curricular es: yo puedo escribir cualquier cosa en el papel, pero lo que realmente importa es lo que hago en el salón. Pero eso es relativo, porque cuando el profesor hace un buen proceso de planificación, este coordinador o este director tiene oportunidad de conocer cómo piensa este docente, cuánto conoce este docente, cuánta didáctica es capaz de aplicar, porque la está plasmando en el documento, en este caso, por ejemplo, una sesión de aprendizaje. Sin embargo, cuando el docente carece de alguna habilidad o tiene la habilidad medianamente desarrollada, eso se puede reflejar también. Si es que la planificación curricular es solamente un vaciar un formato con ciertas pautas y entregarlas y sellarlas, definitivamente este proceso de atención real al estudiante no se va a dar. ¿Cuándo se da? Cuando generamos la posibilidad de, a través de la programación, entender, conocer qué está pensando el profesor, cómo lo está pensando. Y si este proceso de revisión de la programación genera un puente de diálogo que va a aterrizar, graben este término fundamental, en un proceso de reflexión del docente, me quedó larga la palabra, si es que este encuentro entre el coordinador y el profesor, entre el director y el profesor, mira lo que has escrito aquí. ¿Por qué lo hiciste de esta forma? ¿Por qué siempre repites los mismos ejemplos? ¿O por qué siempre tu clase es de esta forma? Y este director o este coordinador tiene la posibilidad de lograr que el docente reflexione su práctica y el docente empiece a pensar: ¿es cierto que estos problemas siempre son simples? ¿O es verdad que nunca termino la clase? Nunca hago un cierre de sesión. Siempre me quedo a la mitad del proceso y termino corriendo. Si el docente es capaz de reflexionar a partir de su programación,
entonces nosotros vamos a lograr un círculo virtuoso, un proceso de mejora continua. De aquí entonces surge la necesidad de pensar qué le pido a mi profesor cuando va a planificar y qué criterios utilizo para revisar esa programación. Lo primero que necesitamos tener, lo primero y es fundamental, ya sea el director o ya sea el coordinador, lo voy a poner con plumón negro, cualquiera de estos dos agentes que cumple esta función orientadora, lo primero que tiene que tener claro es un foco. Dicho de otra forma, dicho pedagógicamente, tiene que tener claro un enfoque, porque este enfoque le va a ayudar a determinar qué criterios va a utilizar cuando revisa la programación o cuando corrige la programación. Evidentemente, todos los profesores poco a poco van a ser orientados hacia ese enfoque. Y aquí es donde se justifica el curso en su primera sesión. Queremos hablar de planificación curricular desde un enfoque, que en este caso es el enfoque por competencias. Entonces, tengo aquí que la planificación viene a convertirse en un ciclo de mejora continua, un ciclo de mejora permanente. Si coincidimos en el foco, si estamos claros en el enfoque que orienta la práctica para que este estudiante aprenda, entonces todo lo que yo voy a hacer mientras planifico y mientras reviso la planificación y luego cuando monitoreo la clase, va a ir caminando y va a ir llevando a estos estudiantes hacia ese enfoque, que en este caso es el logro de competencias. Entonces, viéndolo así, tenemos un primer nivel. Cuando el profesor planifica su sesión, cuando planifica la unidad, cuando propone un proyecto, él está previniendo un encuentro didáctico. Él se está poniendo en un escenario. Voy a encontrarme con 25 estudiantes de tal edad a quienes les cuesta prestar atención. Este tema sí les interesa o no les interesa. Y esa previsión tiene que verse en la sesión. Si la sesión es una copia fiel semana tras semana, en la que se detalla una serie de pasos y los procesos didácticos que el Ministerio de Educación nos ha inyectado a la vena, pero usted no nota una diferencia clave entre clase y clase, solamente estamos hablando de una tarea meramente administrativa. Tiene que sentirse, tiene que notarse que en ese proceso de planificación o programación curricular, yo estoy preveyendo mi encuentro con mis alumnos, por lo tanto estoy tomando decisiones. ¿Qué desempeños voy a utilizar en esta clase y qué desempeños no voy a utilizar? ¿Qué capacidades o qué competencias entran en este bimestre y qué competencias no van a entrar? ¿Cuánto tiempo le voy a dedicar a este tópico en particular? A investigar a las abejas. ¿Cuánto tiempo necesitan? El docente tiene que entender que él tiene un espacio y puede dedicar ese espacio a tomar decisiones cuando planifica. Y como él está tomando decisiones, entonces hablamos de reflexionar sobre su práctica. Yo tengo la unidad número 2 que está terminando, en este caso la 4, generalmente estamos acabando la unidad 4, y entonces yo voy a planificar para la unidad 5. Yo tengo que reflexionar no solamente qué contenidos son los que tengo que reprogramar, sino que tendré que reflexionar sobre las capacidades que se han trabajado, la metodología que he utilizado, el tiempo que le dediqué a tal o cual tema, cuáles han sido los resultados que he obtenido, y la planificación nos da esa opción. En el colegio en el que trabajo hay una indicación para los jefes, coordinadores y profesores. Cuando ellos se dan cuenta que algo no está funcionando en su plan anual, en su unidad, en su proyecto, sobre el documento en Word, tenemos otro en PDF, sobre el documento en Word ellos generan un comentario. El tiempo fue muy corto, el grupo no respondió de la manera esperada, fue necesario reprogramar y tomamos esos comentarios para considerarlos al siguiente bimestre y también al siguiente año, cuando tenemos que revisar todo el cartel de desempeños, de capacidades y contenidos. Entonces, la planificación se convierte en un ciclo.
Voy a usar el término planificación o programación como sinónimos. Hay literatura en los dos órdenes. Esencialmente es lo mismo cuando se trata de diseñar el currículo. Veamos entonces el enfoque por competencias. ¿Qué implica pensar en competencias? Porque si bien el currículo nacional es el documento, porque eso es el currículo, es un documento, es una propuesta concreta de lo que hay que formar, hay un foco, hay un pensamiento que está detrás de esa propuesta. Y esa forma de pensar la educación es el enfoque por competencias. Cuando sus profesores planifican, ellos debieran, porque ese es el ideal, hacerlo desde una mirada de formación por competencias. ¿Qué implica pensar en competencias? Siempre va a ser partir de un contexto. Si es que yo tengo la lista de temas para el tercer grado de primaria, matemática o comunicación, cualquier área, y esa lista no se mueve, a menos que sea un tema de tiempo, entonces yo no estoy pensando en competencias, porque desde el plan anual, las unidades, los proyectos y las sesiones, yo necesito conectarme con mi contexto. Es lo primero que tengo que tener en cuenta, lo vamos a comentar con más detalle más adelante. En segundo lugar, si trabajo por competencias, tengo que responder a situaciones significativas. Vamos a ver cómo se plasma una situación significativa. En tercer lugar, tengo que movilizar todas las capacidades de la competencia. Grabe esto, por favor. Ya sea en la planificación, en el desarrollo de las clases o en la evaluación, si es que la competencia tiene 4 capacidades, yo tengo que trabajar las 4 capacidades. No todas en una sola sesión, porque eso va a ser muy complicado en algunos casos. Pero yo no puedo dejar una capacidad para el primer bimestre, la segunda para el segundo y así sucesivamente, porque tanto el marco teórico, la investigación que hay y la normativa que tenemos coinciden en que la competencia se forma solamente cuando todas las capacidades se movilizan de manera interrelacionada y de manera permanente. Entonces tengo que movilizar todas las capacidades. Vamos a ver después cómo. Y otra característica del trabajo por competencias es que integro la mayor cantidad de áreas. En este caso, el nivel inicial y el nivel primaria tienen ventaja, porque tienen un profesor que generalmente abarca, casi siempre, abarca la mayoría de las áreas básicas, y por lo tanto tiene más posibilidad de integrar. Eso no significa que en secundaria no podemos integrar. Los proyectos integradores, algunos les llaman multidisciplinarios, son una buena forma de hacerlo. Entonces, grabe esto si puede de memoria, porque le puedo asegurar que le va a ser muy útil partir del contexto, responder a situaciones significativas, movilizar todas las capacidades e integrar la mayor cantidad de áreas. Cuando hablamos de contexto, decimos, no hay competencia sin contexto. Entonces, ¿de qué contexto estamos hablando? Tenemos allí una lista de diversos contextos y estos se desprenden primero de la edad de nuestros estudiantes, del nivel de conocimiento que tienen y de la capacidad que tienen de conectarse con ese contexto. En los primeros grados, en el nivel inicial y los primeros ciclos, siempre vamos a hablar de un contexto familiar. Entonces, ¿cuántas situaciones yo puedo encontrar en un contexto familiar? Puedo hablar de los abuelitos y del cuidado de los ancianos. Puedo hablar de la llegada de un hermano en lo que afecta, en lo positivo y en lo negativo, desde cómo los niños lo ven. Puedo hablar de cuándo es una familia en el modelo de Dios. Puedo hablar acerca de los problemas que enfrentan las familias. Puedo hablar acerca de cuáles son los sueños que quiere construir cada familia y cómo podemos poner esos sueños delante de Dios y todo lo que implica que la familia trabaje y camine unida. Contexto familiar, el rol del papá, el rol de la mamá, los hermanos, la familia nuclear, la familia extendida, tantos aspectos que puedo ubicar solo en el contexto familiar. Puedo hablar de la muerte como
en lo que implica dentro de un contexto familiar, cómo procesar la muerte de un ser querido. Miren cuántas situaciones puedo desprender solo de ese contexto. Hablar del contexto escolar. Los niños empiezan a crecer, se dan cuenta que ahora son parte de un contexto más amplio. La típica situación que identificamos en el contexto escolar es el aniversario del colegio. Pero no es lo único. Podemos hablar de la problemática que encontramos dentro del aula y dentro de la institución. El tema de, por ejemplo, cuán limpia se mantiene en nuestra institución o es necesario estarla barriendo a cada momento. Cultura cívica. Podemos hablar de los alrededores de la institución, cuán seguro es, cuán limpio es, qué tipo de personas nos rodean, qué riesgos tenemos alrededor de la escuela. Podemos hablar del desarrollo del pensamiento democrático cuando organizamos las elecciones de municipio escolar. Podemos hablar de funciones de los diferentes agentes dentro de la organización, etcétera, etcétera, etcétera. Podemos después ampliar a un contexto local, mi barrio, mi localidad, mi ciudad, un contexto regional, un contexto nacional y hasta llegar a un contexto global que generalmente es el que está vinculado con nuestros estudiantes de secundaria. Entonces, hablar de contexto no significa solamente miro lo que tengo frente a mí. Hay diferentes niveles de contexto que, insisto, van a relacionarse con la edad de nuestros estudiantes y su conocimiento, su posibilidad de acceder a esa información. La idea es que vaya de menos a más. El segundo aspecto tiene que ver con, permítame volver al gráfico, responder a una situación significativa. La situación significativa es eso, es una situación que el profesor identifica. Entonces, si estoy en este espacio que ustedes ven aquí, este es un set de grabación, yo tengo diferentes objetos ubicados de determinada forma con un propósito. Esto es una situación. Estoy compartiendo con ustedes algunas ideas respecto a planificación curricular. Es una situación. Una situación es algo que se da, algo que sucede en un momento y en un lugar específico. Yo no puedo decir que una situación es la pobreza en el mundo. Yo no puedo hablar o referirme a una situación como el pecado del hombre, porque es tan general que no cumple la función de una situación. Yo sitúo lo que está sucediendo en un espacio y en un momento determinado. Entonces, el arte que tenemos que desarrollar como profesores es identificar situaciones. En este contexto, que es el que tengo hoy, ese de grabación, yo puedo identificar diferentes situaciones. Puedo identificar mi rol, puedo identificar el rol del equipo técnico que me acompaña, puedo identificar una situación de orden y organización porque todo está listo para el momento de empezar a grabar. Identifico situaciones en el contexto que tengo. Y aquí hay un tip. Porque si una situación significativa es bien identificada, está claramente identificada desde el principio, la programación va a fluir, va a ser natural, no nos va a costar mucho hacerla. Entonces la pregunta es, ¿cómo trabajo una buena situación significativa? Eso es lo que vamos a ver, qué características tiene que tener para que sea una buena situación significativa. Y ojo que ¿recuerda que hablábamos de los criterios para revisar? Ok, esto es una de las cuestiones claves que usted tiene que revisar. La forma en que el profesor redacta la situación significativa, a usted le está diciendo cuán cerca o cuán lejos está de este foco, de este enfoque por competencias. Entonces, ¿qué es una buena o cuándo es o cómo es una buena situación significativa? La primera característica que tiene que tener es que sale del contexto, de cualquiera de esos contextos en función a la edad. Yo no le puedo pedir a un niño de primero de primaria que me hable de un contexto global, por más que es el mundial. Bueno, del mundial podemos hablar que hay países que juegan fútbol, pero más allá de eso le va a ser difícil comprender y procesar. Lo más lógico es que va a partir de un contexto más cercano. Y si es que yo quiero una buena situación significativa, tiene que partir de un contexto. Identifico el contexto.
Segundo aspecto importante en la situación significativa, el planteamiento del reto o desafío. Si yo ya identifiqué una situación, voy a aprovecharme del gráfico que tengo en la pizarra. Vamos a dejar de lado a los docentes. Y lo que voy a hacer es reetiquetar lo que habíamos escrito. Esto no lo tenía previsto, pero creo que va a funcionar, espero. Bien. El cuadrado que tenemos en rojo, que es este más grande, a mí me hablaría del contexto. Y entonces estamos diciendo que de todo ese contexto, lo que hace el profesor es identificar una situación. Dice, esto está pasando en la familia, en el colegio, en la localidad. Esto está sucediendo. Pero que esté sucediendo no equivale a que sea significativo. Cuando esa situación se convierte en significativa, cuando está en el contexto, pero además de eso, me plantea un reto o desafío para mis estudiantes. Si yo no logro conectar esta situación con el interés de mis estudiantes, esa no va a ser una situación significativa. Hay algunas preguntas que pueden guiar esa reflexión. ¿Cómo se relaciona este contexto, la basura que está alrededor de la escuela, las palabras, las groserías que hablan mis niños dentro del salón cuando yo no estoy o piensan que no los estoy escuchando? ¿Cómo afecta esta situación con mi estudiante? ¿En qué le afecta? ¿En qué lo mueve? Y la siguiente pregunta, ¿qué podría hacer mi estudiante o qué podría aprender mi estudiante en función a esa situación? ¿La va a resolver? No la va a poder resolver, pero la puede mitigar, puede generar alternativas de solución. O no quiero que tenga alternativas de solución porque es muy complejo, pero por lo menos quiero que reflexione sobre esa situación, que plantee su punto de vista sobre esa situación. ¿Qué desafío se le presenta entonces a mis estudiantes respecto a esa situación? Y el tercer ingrediente de una buena situación significativa es que yo voy a considerar mi intención pedagógica, porque no me voy a olvidar que este contexto y esta situación están apuntando a un enfoque. A mí me interesa que mis estudiantes desarrollen competencias. De nada me va a servir dar vueltas sobre la situación si yo no jalo esa situación al desarrollo de competencias. Entonces yo tengo que decir de forma explícita qué intención, qué competencias se van a trabajar aprovechando la situación significativa que he elegido. Y allí están las preguntas orientadoras. ¿Con qué áreas y con qué competencias se relaciona esta situación? ¿Qué van a aprender a partir de esta situación mis estudiantes? Démonos cuenta que son dos cosas distintas. Uno es el desafío, cómo le afecta y qué podría proponer, qué opinión tiene al respecto. Pero la intención pedagógica es qué competencias, qué capacidades, qué aprendizaje es el que yo quiero generar que está escrito en el currículo nacional a partir de esa situación. Y como un ejemplo siempre es mucho más valioso, vamos a revisar el siguiente. Tengo aquí redactada una situación, quisiera que la podamos mirar juntos. Dice así, los niños del sexto grado, siempre ubico sexto porque es el punto relativamente medio entre primaria y secundaria, los niños del sexto grado han estado comentando sobre el cambio de estación. En estos días dicen sentir más frío y algunos de ellos comienzan a resfriarse. A ello se suma que la municipalidad ha organizado una campaña contra el friaje y según nuestras conversaciones tienen alguna idea sobre cómo afecta el frío en el sur de nuestro país. Sin embargo, es evidente que su conocimiento sobre el clima y cómo afecta a la población es escaso. Así también se nota el descuido de su salud por la falta de información. No se cuidan nuestros niños. No obstante, su preocupación por ayudar a los damnificados del friaje es real. Por ello, hemos considerado pertinente atender esta necesidad de cuidado de la salud y de atención a las necesidades de nuestros compatriotas. En esta unidad
los niños aprenderán acerca del clima, sus factores y los diversos climas del Perú. Comprenderán cómo afecta el clima al estilo de vida de las personas e investigarán sobre las formas de prevención que deben asumir. Todo ello será a partir de analizar textos orales y escritos y a partir de la observación e investigación científica. Adicionalmente, reflexionarán sobre el índice de mortandad de niños en el sur por el fenómeno del friaje y participarán activamente en la campaña Abriguemos a un niño. Disculpen la sustitución de la N por la M. Entonces, esa es la situación significativa descrita. La situación no debe tener solo un título, tiene que desarrollarse la idea de tal manera que yo pueda verificar esos tres aspectos que hemos hablado. Recordemos cuáles son. Contexto, tiene que haber relación con el contexto. Desafío e intención pedagógica. Dicho de otra forma, competencias, capacidades, desempeños que queremos trabajar. Vamos a mirar cómo estos tres aspectos aparecen en la situación que les estoy compartiendo. La primera parte. Los niños del sexto grado han estado comentando sobre el cambio de estación. Estoy hablando de un contexto, en este caso local, ¿no? Porque sentimos el cambio de clima a nivel local y obviamente nacional. Pero en este caso ellos están hablando de que están sintiendo frío. Estamos dentro del contexto, no hay duda. Algunos de ellos además empiezan a resfriarse, es lo que la profesora nota. Pero adicionalmente a este problema, hay un tema importante porque resulta que la municipalidad, contexto local, está organizando una campaña contra el friaje. Y la profesora se está dando cuenta que los niños saben algo acerca del friaje en el sur. Saben que hace mucho frío. Algo saben. Estamos describiendo el contexto. Pero al describir el contexto, la maestra o el profesor nos dice algo importante. Dice, es evidente que el conocimiento sobre clima, que tiene que ver con este aspecto, y cómo esto afecta a la población, es limitado. ¿Cómo me doy cuenta que el clima afecta a mis estudiantes, pero ellos no conocen lo suficiente del tema? Ellos además tienen una preocupación por los damnificados, esto es real. Estoy hablando del contexto, estoy dándome cuenta que hay una necesidad de aprendizaje y entonces viene el desafío. Ellos no saben lo suficiente sobre el clima y quiero que aprendan sobre el clima. Y entonces viene la afirmación siguiente. Hemos considerado pertinente atender esta necesidad de cuidado de la salud. Primer desafío. Yo quiero que mis niños aprendan a cuidarse mejor para que eviten resfríos en la medida de lo posible. Pero hay otro desafío, que podamos prepararnos, que podamos organizarnos o que podamos sensibilizarnos respecto a las necesidades de nuestros hermanos en el sur. Con una sola situación significativa, miren, yo estoy planteando en este caso 2 desafíos. Y cumplí contexto, cumplí desafío. Vamos a ver cuáles son las intenciones pedagógicas de este profesor. En esta unidad, puntualmente, los niños van a aprender acerca de clima, factores y los climas del Perú. Van a comprender cómo afecta el clima al estilo de vida de las personas y van a investigar sobre las formas de prevención que deben asumir. Quisiera que notemos algo. Si bien estamos hablando del clima, porque evidentemente hay que abordar esta temática, el énfasis de la redacción no va en torno a temas, sino en torno a competencias y a capacidades que quiero que logren. Yo podría obviar los temas, pero yo no puedo dejar de decir cuáles son las competencias, las capacidades, las áreas que van a vincularse. En este caso dice, comprenderán, hay una capacidad, cómo afecta el clima al estilo de vida de las personas. Entonces no solo va a describir el clima, lo va a relacionar con el estilo de vida. Van a hacer investigación. Yo deduzco que aquí estamos hablando del área de ciencias. Además dice, va a trabajarse a partir de analizar textos orales y escritos.
Estamos hablando de las competencias del área de comunicación y a partir de la observación e investigación científica. Vuelvo con ciencias. Adicionalmente, van a reflexionar sobre el índice de mortandad de niños en el sur y van a participar activamente en la campaña Abriguemos a un niño. Ahí yo veo personal social y el abordaje de asuntos públicos. Entonces nos damos cuenta cómo en una redacción van apareciendo estos 3 elementos que son vitales si la situación significativa pretende ser completa. Cómo a partir de esta situación entonces yo voy a notar qué competencias, qué áreas y qué competencias tienen que aparecer en esa programación. Aquí tengo la situación significativa, las áreas y las competencias del currículo nacional. En el área de ciencia y tecnología hemos visto la necesidad de abordar 2 competencias. Indaga a través de métodos científicos para construir conocimientos y explica el mundo físico basándose en puntos suspensivos. Es muy larga la competencia. Me doy cuenta que va a tener que investigar y que va a tener que explicar, que sustentar la teoría que sustenta todo el aspecto climático y lo que ellos van a investigar alrededor. En el área de personal social encuentro 2 competencias importantes. Primera, participa activa y democráticamente en la búsqueda del bien común, porque aquí va a venir un cuidado. Por favor, cúbrete la boca cuando estornudas porque me tienes que cuidar a mí, pero también organicémonos de la mejor manera para poder ayudar a nuestros hermanos en el sur. Y la segunda competencia dice, asume un rol activo en la administración sabia e inteligente del espacio y el ambiente, obra de la creación de Dios. Entonces vinculo también la situación significativa con esta competencia. Aquí ya tenemos 2 áreas, ciencia y personal. Tercer área que podríamos vincular, educación religiosa, porque si yo estoy ayudando, estoy dando testimonio de mi fe. Testifica de su fe en su vida, hogar, escuela, comunidad local y mundial, manifestando un comportamiento consecuente con los valores cristianos. Ahí no tenemos nada que explicar. El área de comunicación, ¿qué pasó allí? Se comunica oralmente, lee diversos tipos de texto y escribe diversos tipos de textos. Ahí ya van 4 áreas, va una quinta, porque arte y cultura es como comunicación, es una forma de comunicarnos realmente. Yo puedo generar diversas técnicas, diverso tipo de análisis, de expresiones artísticas que tengan que ver con este tema. Por lo tanto, pueden aplicar principios bíblicos como un tema de base para apreciar el arte relacionado a esta problemática y pueden desarrollar talentos creando algún tipo de proyecto artístico. Recuerdo alguna vez, hace mucho tiempo, lo acabo de recordar, un grupo de niños de tercero de primaria organizó un teatro y cobró entradas de 1 sol o de 2 soles, no recuerdo, era una cosa mínima, porque al final utilizó este dinero para poder ayudar a una causa. Era algo pequeño, pero para ellos sumamente significativo. Se los comento a manera de anécdota. Y en el área de educación física, si bien educación física tiene 3 competencias, he dejado en rojo la competencia que tiene mucho que ver con este tema, que es reconocer que el ideal de Dios para una vida de calidad incluye un estilo de vida saludable. Entonces, ¿cómo puedo yo, desde el comprender que soy creación de Dios, cuidar mi cuerpo y evitar enfermarme en la medida de lo posible? Vemos entonces, queridos profesores, si quisiéramos y si pudiéramos, podríamos incluir incluso inglés. Generalmente inglés tiene un libro aparte y por eso es medio complicado. Y seguramente usted está pensando, ¿y qué pasa con matemática? Matemática también tiene algo que aportar. En sexto de primaria, un tema fundamental es el manejo de porcentajes que aparece en la competencia resuelve problemas de cantidad. Si voy a analizar estadística, si voy a generar propuestas, si voy a revisar tasa de natalidad, tasa de mortalidad, entonces el uso de porcentajes me va a servir. Y también podríamos utilizar la cuarta competencia, que es resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre. En este caso puntual, lo he colocado entre paréntesis, por ejemplo, las medidas de tendencia central.
La interpretación de gráficos estadísticos, la creación de gráficos estadísticos es lo común. Siempre tenemos algo que hacer con la estadística. Adicionalmente a ello, podemos considerar las dos competencias transversales. Se desenvuelve en entornos virtuales y gestiona su aprendizaje de manera autónoma. ¿Qué quiero mostrar con este ejemplo? Vuelvo a la idea central y vamos cerrando este primer encuentro que hemos tenido hoy. Lo primero que necesito tener como coordinador o como director es claridad respecto al enfoque. Si quiero trabajar por competencias, entonces la situación significativa se convierte en el corazón de todo lo que yo voy a demandar de mi profesor cuando planifique y obviamente también cuando vaya y desarrolle las clases. Hay algunas prácticas en los colegios que, por ejemplo, establecen que la misma situación significativa se trabaje desde primero de primaria hasta quinto de secundaria o en toda primaria. Y eso pudiera tener algunas ventajas, pero creo que más desventajas, porque si la situación significativa tiene que considerar el contexto de los estudiantes, nos damos cuenta claramente que los intereses y el contexto cercano de un niño de 6 años en primero de primaria versus un alumno de sexto de primaria son distintos. Entonces, desde este foco de trabajo por competencias, desde la claridad de lo que quiero que mis profesores desarrollen, la situación significativa tiene que partir de un contexto real de mi estudiante, lo que tiene cercano. Y adicionalmente a eso, la recomendación es, cuando usted tenga que revisar el plan anual, que es el primer documento que revisamos, la recomendación es, pídale a los profesores que redacten la situación, porque como nos hemos dado cuenta desde la redacción, yo le encuentro sentido a qué áreas, a qué competencias el profesor va a poder elegir, qué áreas y competencias va a poder elegir y que sí tienen sentido con la situación que ha elegido. Si la situación no está descrita, corremos el riesgo de que se marquen con X muchas competencias, la mayoría de las áreas, y que no necesariamente hay ese vínculo que es el que va a generar un aprendizaje significativo. Dicho esto, quisiera señalar un punto adicional. No olvidemos la última recomendación. Para que todo esto funcione dentro de la planificación, tiene que haber un proceso de reflexión. Si esta reflexión es compartida, es muchísimo mejor. Y si usted me está diciendo, claro, suena muy bien, pero no hay tiempo, es verdad, yo reviso programaciones prácticamente todos los días, y entonces no hay que revisarlo todo. Usted focalice su atención en un profesor, en un ciclo, en un área, en una unidad, y cuando haya terminado esa revisión, socialice la revisión, converse con los profesores y usted se va a dar cuenta que el proceso de reflexión aparece poco a poco de manera natural. Obviamente, si tenemos la forma de decir las cosas. Para terminar, una competencia funciona cuando todas las capacidades funcionan. Téngalo en cuenta. Les agradezco mucho su atención, espero haber sido clara y les animo a poder compartir, si es que tenemos la posibilidad de hacerlo, concluida la sesión, comentarios, preguntas, inquietudes que podemos considerarlas para las sesiones siguientes. La próxima clase vamos a encontrarnos para revisar la organización de las áreas curriculares en el plan anual, así que no se la pierdan. Nos despedimos con una palabra de oración. Oremos. Amado Dios, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por la disposición de los maestros que están del otro lado de la pantalla. Te pedimos que tu sabiduría y tu guía no nos dejen en ningún momento, Señor. Inspíranos con tu presencia. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Que Dios les bendiga. Nos vemos.